Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén, nuestra casa de pan. Es un gusto poder estar otra vez con ustedes ya iniciando y prendiendo motores en este 2025. Yo sé que caminando con el Señor muchas cosas buenas van a pasar y vamos a lograr bendecir a otros, glorificar a Dios, vivir en libertad, vivir con gozo, con alegría. Y yo sé que muchos de nosotros tenemos bastantes testimonios de lo que sucedió el año ya, fíjense ustedes, el año ya pasado, ya cuando completamos unos propósitos, alcanzamos unas metas, nos fijamos en muchas cosas que nos hacen pensar si logramos o no logramos. Pero lo más importante es la fidelidad de nuestro Dios. Con Él todo es posible y siempre podemos crecer y mejorar. Padre, oramos en este día por cada persona, por cada familia, con agradecimiento por lo que hemos podido alcanzar el año pasado, Señor. Padre, gracias porque nos has dado victorias en medio de las dificultades, pero ahora con gozo y con alegría emprendemos hacia el futuro. Lo más importante, Señor, es que queremos caminar en la libertad que tú nos das. Por eso oramos por cada persona, Señor, que no haya enfermedad, que no haya esclavitud, que no haya condición humana, errores que nos esclavicen de nuevo. Oramos, Señor, para que podamos en libertad caminar de tal forma que podamos expresar con alegría precisamente esa capacidad de hacer las cosas voluntariamente, no por obligación, Señor, con una convicción plena, Señor, poder bendecir a muchos. Por eso oramos por nuestros obreros que están en otros países, otros lugares del mundo, que necesitan, Señor, de ese poder de tu Santo Espíritu para predicar libertad a los que están cautivos en tantos lugares del mundo, Señor. Gracias, oh Dios, porque por tu Hijo Jesucristo podemos predicar libertad. Te glorificamos, te alabamos y te adoramos en Cristo Jesús. Gracias porque sanas, gracias porque restauras lo espiritual, lo emocional, lo físico. Nos das la capacidad para tomar decisiones y poder hacer las cosas planeadamente, Señor, organizados, oh Dios, siempre pensando en ser mejores, oh Dios. Gracias, 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 muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir a la palabra y vamos a estudiar un pasaje, el capítulo 21 de Éxodo. Llevamos ya un tiempo estudiando este precioso libro que nos da bastantes indicaciones acerca del comportamiento humano y por qué se le tiene que normar, ponerle normas al ser humano. Porque andamos haciendo las cosas que no debemos, nos comportamos de maneras torpes y eso tiene una explicación, el pecado. Y por eso vamos a hablar de un fenómeno que desafortunadamente nos acompaña desde ese día que Adán y Eva pecaron hasta hoy, la esclavitud. ¿Cuál es la verdadera esclavitud? Hoy se levantan pensamientos, ideologías, políticas para tratar de acabar con la esclavitud. De hecho, la historia se nos habla de abolición de la esclavitud en tal fecha. Pero cuando nos vamos a la palabra del Señor nos damos cuenta que no ha sucedido eso, que solamente hay una manera de lograrlo. Vamos a leer la palabra, Éxodo 21, versículos 1 al 11. Estas son las ordenanzas que darás a Israel. Si compras un esclavo hebreo, este podrá estar a tu servicio por no más de 6 años. El 7º año ponlo en libertad, y no te deberá nada por su libertad. Si estaba soltero cuando pasó a ser tu esclavo, saldrá soltero, pero si ya estaba casado antes de ser tu esclavo, entonces su esposa tendrá que ser liberada junto con él. Si el amo le dio una esposa mientras era esclavo y tuviera hijos e hijas, entonces solo el hombre saldrá libre el 7º año. Pero su esposa e hijos seguirán siendo propiedad del amo. Sin embargo, el esclavo puede declarar: yo amo a mi señor, a mi esposa y a mis hijos, no quiero ser libre. Si decide quedarse, el amo lo presentará delante de Dios. Luego el amo lo llevará a la puerta o al marco de la puerta y públicamente le perforará la oreja con un punzón. Después de esto, el esclavo servirá a su amo de por vida. Cuando un hombre venda a su hija como esclava, ella no saldrá libre al cabo de los 6 años, como en el caso de los hombres. Si ella no satisface a su amo, él deberá permitir que la vuelvan a comprar, pero tendrá prohibido venderla a cualquier extranjero, ya que fue el amo quien no cumplió el contrato con ella. Sin embargo, si el amo la entrega como esposa a su hijo, ya no podrá tratarla como esclava, sino como una hija. Ahora bien,
Si un hombre ya está casado con una esclava, pero además se casa con otra mujer, éste no deberá descuidar los derechos de la primera esposa en cuanto al alimento, el vestido y la intimidad sexual. Si no cumple alguna de estas tres obligaciones, ella quedará libre sin tener que pagar nada. Padre, es tu palabra que con suma urgencia la necesitamos. Ayúdanos a entenderla y poder poner prácticas correctas en nuestra vida y ojalá en nuestra familia y sociedad. En Cristo Jesús. Amén. Este es uno de los pasajes que más nos inquieta y nos hacemos bastantes preguntas. ¿Cómo es posible que se hable de la esclavitud en la palabra de Dios y que aparentemente como que se acepte y se impongan unas reglas? De hecho, puede existir el caso de personas que no quieren la libertad y prefieran seguir quedando como esclavos. ¿Es correcto que entonces si hay una familia en esclavitud solo el hombre pueda ser libre? Estas son preguntas que todos nosotros nos hacemos. ¿Por qué la Biblia habla acerca de esto? Recordemos que estamos hablando del Antiguo Testamento y eso no quiere decir y no justifica para nada la esclavitud. Cuando hablamos y nos referimos al Antiguo Testamento estamos reconociendo una época bastante anterior, miles de años antes de Cristo. ¿Qué era lo que pasaba y cuál era la costumbre? Recordemos que ya es de lo histórico, antropológico, lo sociológico. Bueno, hablemos la antropología que cubre todos esos ítems. Pues podemos entender que hay unos comportamientos en todas las culturas del mundo. ¿Cómo era el mundo en esa época? Tenemos la tendencia a hacer interpretaciones de acuerdo a lo que nosotros comprendemos hoy. Y nos volvemos un poco tercos en cuanto a la interpretación de la Escritura. Nos equivocamos. Somos anacrónicos con los análisis que hacemos. ¿Qué nos está queriendo decir este pasaje? Este pasaje nos habla de realidades. La Biblia no evade ninguna realidad. Y vamos a mostrar con la Escritura que Dios no quiere la esclavitud de nadie. Pues hizo todo lo posible para que se acabara la esclavitud. El problema es que nosotros hemos decidido clasificar la esclavitud según lo que nosotros como seres humanos pensamos. Evadimos el tema de la esclavitud espiritual, que es la que genera todo tipo de esclavitud. Pero miremos un poquitico de historia y un poquitico lo que la antropología nos ha dejado en sus estudios. La esclavitud es muy remota en su antigüedad. Había muchas maneras de lograr tener esclavos o que se generara la esclavitud. Había prisioneros durante las guerras y ellos pasaban automáticamente a ser esclavos. Hay registros históricos y la Biblia en Números, según los libros de Reyes, en otros textos como el texto de las guerras. Bueno, en fin, habla y nos da datos acerca de esto. También se compraban o se vendían o se compraban a un marchante, algunos que iban en caravanas y las vendían. Esto está en Génesis, recordemos la historia de Jacob, en Ezequiel, por nacimiento, porque nació como esclavo y tenían un dueño en su familia. Ahora, también en virtud de un sistema de justicia, de compensación, cuando alguien debía demasiado o no pagaba, entonces se vendía a sí mismo a la persona que le debía a quien le debía la deuda. Ahora, sin embargo, en contra del espíritu de la ley mosaica no se podía actuar. Entonces, tenía que haber un respeto, y aquí viene lo más interesante, que la ley de Moisés, cuando reglamenta esto de la esclavitud, realmente no la está justificando ni la está promoviendo, al contrario, está combatiendo la idea que se tenía en esta época de la esclavitud. Los israelitas, cuando estaban en indigencia, se podían vender, pero a los 6 años, bueno, el 7º año, tenían que quedar libres. O si venía el año del jubileo, que era cada 49 años, el año 50, y coincidía antes de la fecha propuesta, pues tenía que ser libre. Es muy interesante notar, ya explicamos en una ocasión lo del jubileo, que empieza Dios a poner normas y a establecer formas y medios para combatir todas las injusticias que había en la época, recordando el contexto cultural, el contexto de comportamiento de todos los pueblos y los gobiernos que existían. El precio variaba de los esclavos, variaba según la época y las circunstancias. Por ejemplo, la legislación hebrea nos habla de 30 ciclos. En fin, cuando había que pagar por la muerte de un esclavo. De hecho, encontramos que no se podía maltratar al esclavo.
Y cuando empezamos a explicar un poquitico, entendiendo todos los estatutos que Dios está poniendo, por ejemplo, para los esclavos hebreos, estamos hablando de una condición muy distinta a los otros pueblos. Porque según lo que se ha conocido por la historia, pues había un maltrato. Era prohibido para los israelitas maltratar a los esclavos. De hecho, en todos los pueblos, en muchas ocasiones, era mucho mejor, estamos hablando en contexto, de ser esclavos que de ser pobres libres. Porque los pobres libres a veces morían de hambre, no tenían a quién recurrir, no podían pedir, tenían que buscar su propio sustento. Pero los esclavos tenían que ser sostenidos. Y esto era casi normal en todas las culturas. Por supuesto que ya el pueblo de Israel es reglamentado de tal manera que no se podía abusar de ellos. Se tenía que responder por ellos. Era una norma, era una obligación. De hecho, si llegamos a comparar caso por caso con la época de hoy, para no ser anacrónicos, como decíamos antes de empezar esta enseñanza, para no cometer errores, porque nuestras costumbres hoy son distintas. Pues hoy las formas de esclavitud han cambiado, pero no se ha acabado la esclavitud. De hecho, lo que encontramos cuando estudiamos este pasaje y cuando miramos la historia es que en aquella época realmente los esclavos eran como una especie de personas pobres que tenían un buen contrato. Ahora, no estamos justificando la esclavitud, pero estamos tratando de contemporizar con la época de hoy. Hoy muchos de nosotros no somos esclavos, no podemos ser esclavos según las normas de los países, pero cuando se tiene una deuda, se es esclavo del banco. Cuando se trabaja, y muchas veces uno puede hacer cosas mejores y mayores, pero depende de un sueldo, entonces le da miedo emprender un camino porque prefiero tener poco y bueno, entonces me quedo trabajando allí. Y de una u otra manera empezamos a vivir como esclavos. Cuando nos vamos a otro país para vivir de otro sistema, otra forma, en otra cultura, extrañando nuestra propia casa, empezamos muchas veces a ser abusados porque por supuesto se nos paga menos como extranjeros que a los otros. Aunque no existe el esclavismo formalizado, hay una cosa subterránea o muy por debajo que justifica, aprueba y mantiene el sentido de la esclavitud. ¿Y qué decir ahora de todas las formas del consumismo, todas las formas de los vicios, todas las formas de juego que hay, todas aquellas cosas que hacen que las personas dependan de consumir una droga o ir al casino o en fin, o muchas veces personas que tienen que aceptar un maltrato por conservar un trabajo? De una u otra manera se está incumpliendo todos los mandatos que Dios puso precisamente para el pueblo de Israel. Porque aunque no hay un esclavismo formal, se nos trata como esclavos, cosa que está prohibida. Por ejemplo, era prohibido el secuestro. No se encuentra un solo caso de buscar que los israelitas secuestraban a las personas con el fin de sacarles provecho y ventas de esclavos en medio del pueblo de Israel. Eso era muy común en todas las culturas, pero el pueblo de Israel no se permitía esto. Y cuando alguien debía mucho dinero, se podía vender como un contrato por un tiempo hasta que pagara la deuda, pero al año séptimo tenía que quedar libre. Bueno, aquí hay muchas cosas que podemos analizar en los libros y gracias a Dios que hay muchos autores que han escrito acerca de esto. Es difícil entender un poquitico para nosotros todas estas narraciones que nos hablan en la Biblia acerca de la esclavitud, pero sin hablar, por ejemplo, solo para tener datos, de los miles de esclavos empleados en Egipto y en Babilonia. En el pueblo de Israel los esclavos eran muy pocos en comparación de la población, pero se ha descubierto, por ejemplo, en el año 309, había en el Ática 400,000 esclavos, 10,000 extranjeros y solamente 21,000 ciudadanos. Para entender las proporciones, había familias ricas que llegaron a tener hasta 10,000 y 20,000 esclavos. Fíjese, no se les reconocía a esos desventurados ningún derecho civil, ni matrimonial, ni patrimonial. Sus dueños podían a voluntad venderlos, separarlos, darlos, torturarlos e incluso matarlos. Todas estas cosas, mientras que eran muy normales en los pueblos, en el pueblo de Israel, lo que muchos interpretan hoy que la Biblia justifica la esclavitud era precisamente combatiendo la esclavitud. Pero ¿qué más podemos mirar acerca de lo que nos dice la Biblia? Vayamos al aspecto más importante. La capacidad de esclavizar a otros o de vivir bajo esclavitud es simplemente el producto del sistema del pecado del ser humano. Juan 8:31
al 36 nos dice: Jesús les dijo a los que creyeron en Él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, les respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quiere decir con los hará libres? Jesús contestó: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Permítame empezar por el final. El Hijo nos hace libres. El Hijo tiene un Padre. Y si el Hijo nos hace libres, pasamos a ser de la familia. Ya no podemos ser esclavos. Ese sentido de cercanía. De hecho, cuando empezamos a analizar comparando otras culturas, a las personas que eran esclavizadas, cuando querían seguir con su amo y con su familia, pasaban a ser casi como hijos. Y tenían que tratarlos como si fueran parte de la familia. ¿Qué es lo que está procurando la Biblia? En lugar de aceptar el esclavismo, es combatirlo, mostrando una propuesta futurística. Me refiero a que con esto se estaba diciendo: algún día el Hijo Jesucristo vendrá y los hará libres a todos. Entonces, habla ya no de órdenes, sino enseñanzas. Las enseñanzas nos ayudan a vivir mejor. Las órdenes simplemente cumplen el capricho de un amo. Pero aquí nos dice: y pueden conocer la verdad. Los esclavos no podían conocer y saber más, pero a nosotros se nos invita a conocer, porque es verdaderamente el conocimiento, conocer la realidad de las cosas, las que nos hace pensar en libertad. Y fíjese, lo más interesante es que el mismo pueblo, los discípulos decían, nosotros, o los que escuchaban a Jesús decían, nosotros nunca hemos sido esclavos. Ese es uno de los síntomas y problemas más grandes. Los seres humanos hoy hablan de libertad, hablan del sistema libertario de los países, otros esclavizan y proponen unas políticas de cambio en los países donde el Estado lo controla todo. Hablan de libertad para esclavizar a todo el mundo. Sin embargo, en la palabra del Señor encontramos lo contrario. Dice, ustedes pueden conocer, pero ojo, no empecemos a decir, yo soy totalmente libre. Siempre hay algo que nos esclaviza, desafortunadamente. Y aquí tiene nombre propio. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Por eso la Biblia nos enseña en Jesucristo a ser libres. Y lo primero que debemos lograr es liberarnos del pecado. El pecado es el que produce la codicia, la avaricia, el odio, el resentimiento, el asesinato, el buscar ídolos que no sean Dios. Dios no es un ídolo, es una persona. Pero cuando le reemplazamos, empezamos en la idolatría. Cuando se idolatran las cosas, las posesiones, el sistema de este mundo, para mantenerlo se necesita indiscutiblemente la esclavitud. Y no es la esclavitud propia, es esclavizar también a otros aprovechándose de ellos. Jesucristo nos vino a ser totalmente libres. Y quiero concluir esta breve enseñanza, pero muy importante, haciendo preguntas. ¿Hay algo que te esclaviza? Pueden ser personas, pueden ser pecados, pueden ser costumbres, puede ser la cultura, pueden ser los miedos, puede ser el sistema, las deudas. ¿Cuántas cosas te tienen esclavizado? Estamos en constante riesgo de estar esclavos. Inclusive la religión, cuando no entendemos la Biblia y vivimos el Evangelio como lo propone la Escritura y sus enseñanzas, y empezamos a caminar por obligación, por miedo, físico miedo, o controlando a otros, utilizando la Biblia como si fuera el instrumento controlador, seguimos viviendo en esclavitud. Los fariseos, los saduceos tuvieron muchos problemas con Jesús, porque ellos hablaban de la ley. Jesús les felicitó por saber la ley y conocer la Escritura, pero abusaban de las personas. Aún, dijo Jesús, ustedes utilizan todas las normas que ponen para esclavizar a la gente, normas que ni siquiera ustedes pueden cumplir. El sistema de esclavitud está por todos lados. Padres, ¿cómo tratamos a nuestros hijos? ¿Cómo tratas tú a tu cónyuge, tu esposa o tu esposo? ¿Cómo, si somos dueños de una empresa, tratamos a los trabajadores? ¿Cómo, si trabajamos en una empresa, hacemos las cosas con mentalidad de esclavos o con mentalidad productiva? Son muchas preguntas que nos hacemos.
Y quiero concluir con un texto maravilloso, Gálatas 5:1, que nos pone a reflexionar. Jesucristo nos hizo libres de todo pecado y Él está aquí en este momento, allí. Tú que estás viendo o escuchando, ya sea en forma de podcast o viendo el video, pues déjame decirte, ¿por qué no oras y le dices, Dios mío, tú me has hecho libre? Para poder entender el sentido de este último pasaje, Gálatas 5:1. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora, asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Claro que aquí este pasaje está hablando de un contexto específico donde la ley se estaba tomando no en el sentido de la enseñanza para ser libres, sino como un mecanismo para esclavizar, para juzgar a las personas. Pero lo más importante es que se nos advierte, si Jesucristo nos hizo libres, ¿por qué vamos a volver atrás? Aquellos que están volviendo a sus viejas costumbres, al viejo hombre, la vieja mujer, las viejas formas de hacer las cosas, de tratar a los demás, de volver a los antiguos vicios. ¿Por qué no caminamos en libertad? Padre, ayúdanos para caminar en libertad. Si hay alguien acá en este espacio, Señor, que no ha reconocido a tu Hijo Jesucristo como el Hijo tuyo, Dios, que nos hace libres, que pueda hacer esta oración de decir, confieso mis pecados, reconozco que estoy esclavo del pecado. Padre, te pedimos libertad en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por todos aquellos que ahora hacen esta oración. Y nosotros que te conocemos, no queremos volver atrás y caer de nuevo en el pecado. No queremos que nuestros hijos caigan en el consumismo o que nosotros mismos les levantemos en medio de una sociedad que esclaviza de muchas formas. Señor, aquellos que están esclavos de las deudas, esclavos de comportamientos, de conductas, de un sistema, Padre, que seamos libres en el nombre de Cristo Jesús. Pero para eso necesitamos conocerte, conocer la Escritura. Ayúdanos a poder compartir este mensaje y vivir libremente, disfrutando la vida, este nuevo año en bendición, no más esclavitud. En Cristo Jesús lo pedimos y lo creemos, oh Dios. Amén. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, junto con su preciosa libertad, ganada en la cruz del Calvario, los siga acompañando y nos encontramos en un nuevo programa, una nueva emisión de nuestra enseñanza semanal. Bendiciones para todos.